Les voy a contar una historia que comienza pero muy mal. Y se pone peor y termina de una forma tan aberrante que se siente como un golpe seco aquí, en la entraña. Esta es una de esas historias que confirman que para muchas mujeres la justicia, como les he dicho antes, es una mera ilusión. Nazón Joaquín García fue formado para convertirse en un líder, en un apóstol. Su papá fundó la Iglesia de la Luz del Mundo y cuando murió en el 2014, él quedó al frente. Pero no solo en eso, es que siguió sus pasos. Al igual que su padre, Nazón Joaquín, violó a decenas de devotas. Si no cumplían sus caprichos, Dios se enojaría con ellas. Eso era lo que les decía para convertirlas en sus esclavas sexuales. Y a muchas también las drogaba y las alcoholizaba. Con los años, la Iglesia de la Luz del Mundo adquirió presencia en 58 países con más de 15,000 templos. El amo y señor de todo eso, Nazón Joaquín. ¿Qué tan poderoso era? Tan poderoso como para celebrar su cumpleaños número 50, ¿por qué no? En el Palacio de Bellas Artes. Tan poderoso como para tener de invitados en ese festejo a Martí Batres, actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a Sergio Mayer, entonces diputado. Esa fiesta disfrazada de concierto se hizo en mayo del 2019, pero un mes después la suerte le cambió. Bajando de un avión privado en el aeropuerto de Los Ángeles, Nazón Joaquín García fue detenido y acusado de 36 cargos, entre los que estaban extorsión, lesiones, tráfico humano, pornografía infantil y abuso sexual. Algunas de sus víctimas, como Xóchitl Martín, advirtieron que Nazón Joaquín tenía víctimas en Italia, pero en México, pero en Estados Unidos. Vamos, se cuentan por decenas. Las autoridades de Estados Unidos se tomaron 2 años para recabar pruebas, pero finalmente solo le imputaron 19 delitos. Y él, pese a los testimonios públicos y a destrozar la vida de sus víctimas usando el nombre de Dios, siempre se declaró inocente. Su juicio iba a suponer el destape de toda esa red de poder, de complicidades, de abuso y de dolor. Y digo iba porque Nazón Joaquín llegó finalmente a un arreglo con la Fiscalía de California. El miércoles se declaró culpable de 3 de los 19 cargos y fue sentenciado a solo 16 años con 8 meses de cárcel, mismos que podrían reducirse por buen comportamiento. Y ya, eso es todo. De ese calibre es la defensa que puede comprar el dinero. Esa es la justicia, incluso en el primer mundo. Nazón Joaquín va a salir de prisión eventualmente, lo hará fortalecido porque la Iglesia de la Luz del Mundo ha ratificado su liderazgo. Sus miles de fieles dicen que lo van a seguir a donde quiera que vaya, sin importar nada, incluyendo testimonios, pruebas, dolor y la vida rota, insisto, de decenas de víctimas. Para un depredador sexual como Nazón Joaquín García, un arreglo con las autoridades. Y para las víctimas, para las decenas de mujeres abusadas, la condena de una vida en terror y en la zozobra. Yo soy Adela Micha y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Ya es viernes 10 de junio y los temas de esta mañana aquí en Me lo dijo Adela. Bueno, pues por supuesto, como les informaba, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, sentenciado a solamente 16 años de prisión, insuficientes por la cantidad de violaciones que cometió. Voy a hablar esta mañana con Xóchitl Martín, la primera denunciante de Nazón Joaquín en Estados Unidos y en México, con su esposo también, Sharim Guzmán. Su esposo
pero también enlace político de Nazón Joaquín. Y en los otros temas, Google va a invertir $1,200 millones en Latinoamérica durante los próximos 5 años. Ponen en duda el triunfo de Rafa Nadal en el Roland Garros. Y el ex de Britney Spears interrumpe su boda. Todo esto y mucho más porque hoy es viernes y porque, pues, por supuesto, hoy toca aquí en Me lo dijo Adela. Bueno, pues justo el miércoles, Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue condenado a solo 16 años y 8 meses de prisión por 3 cargos de abuso sexual de 3 adolescentes que iban a uno de sus templos en el este de Los Ángeles, en California. Este apóstol, como es conocido en su iglesia, enfrentaba la posibilidad de recibir cadena perpetua, porque estaba acusado de 19 delitos, incluidos tráfico de personas y pornografía infantil. Sin embargo, por este acuerdo al que llegó con la Fiscalía de aceptar su culpabilidad, la Fiscalía de California, bueno, pues la condena se redujo abismalmente. Sobre este acuerdo, sobre la sentencia, habló duramente el juez del caso, Ronald Cohen, y le dijo en su cara depredador sexual a Nazón Joaquín García, que es lo que es. Vamos a escucharlo. So I've been a judge for a long time. I'm in my 38th year. And I've never ceased to be amazed at what some people do in the name of religion, and how lives are ruined in the guise of serving a supreme being. As to the Jane Does, at this point, I apologize, my hands are tied. Lawyers do what lawyers do, and at this point my hands are tied. But I further want to tell all the Jane Does that the world has heard you. I promise you that. As to those family members that have abandoned the Jane Does, shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Así se lo dijo. Y es que, pues, no solamente el juez, imagínense la decepción de las víctimas por esta condena. Xóchitl Martín, denunciante de Nazón Joaquín, la primera, dijo que el llamado apóstol es extremadamente peligroso y que es necesario que la sociedad sepa lo que este hombre representa. Y para hablar de ello, yo tengo la posibilidad de hacer contacto vía Zoom en este momento justamente con Xóchitl Martín, primera denunciante de Nazón Joaquín, tanto en Estados Unidos como en México. Está con ella su esposo. Él fue enlace político de Nazón Joaquín, Sharim Guzmán. Buenos días a los dos. Gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Al contrario, pues Xóchitl, pues a ver, una primera impresión de esta sentencia que sí a nosotros, a mí en lo personal me tiene frustrada y me tiene indignada, pues no quiero pensar cómo te tiene a ti, que fuiste víctima y la primera denunciante de Nazón. Pues el problema aquí es el sistema más que nada, porque en sí
fueron totalmente incompetentes el Departamento de Justicia desde el principio. No vieron la gravedad del peligro que significaba Nazón para la sociedad y lo que era alrededor de la niñez. O sea, desde el principio ellos descuidaron este caso, una y otra vez. A mí no me creyeron desde el principio. ¿Por qué duró tanto para que ellos vieran lo que era la necesidad de que este caso fuera escuchado? No, yo no entiendo por qué duró 3 años esto en proceso y todo para que al final no hayan hecho su trabajo bien. Fueron totalmente incompetentes. Y al final, ¿quiénes son los que pagan los trastes sucios, rotos? Somos nosotras, quienes nos expusimos, quienes nosotros creíamos en las autoridades y que ellos iban a hacer lo justo, iban a hacer lo correcto. Y lo único que hicieron es que vieron un grupito de latinas y no hicieron caso, que era mucho más allá que un abuso entre nosotras las que denunciamos. Estábamos nosotros diciendo que era una red de trata internacional y la fiscalía nunca vio la gravedad de la situación. Y ellos deberían de haber puesto este caso hasta arriba por ver las evidencias, por ver la red de trata masiva que existe. Esto es algo binacional en Europa, en Colombia, en Puerto Rico, y ahorita hay investigaciones internacionales en diferentes países. Y yo no entiendo cómo la Fiscalía no alcanzó a ver la gravedad de este peligro y lo que significa Nazón, su institución de crimen organizado y todo el terror que ha contado, que él ha hecho ya ante sus víctimas y ante las víctimas también de la institución. Y esto podría significar que pues Nazón pudiera salir de prisión teniendo 70 años y seguir ejerciendo su poder y todo lo que hace, ¿no? Adela, lamentablemente, este señor tiene 53 años. De los 17, ya cumplió 3. Si te vas al 80%, menos 2 años de buena conducta, y lo que este abogado criminal que lo defiende, porque es un defensor de pedófilos, es el defensor de Weinstein, es el defensor de Kevin Spacey, Alan Jackson. El temor no solo está en que vaya a salir, el temor es lo que va a salir haciendo a las próximas generaciones, porque este hombre, si hacen las gestiones, todavía el día de la corte, el abogado estaba gestionando que uno de sus cargos los llevara en arraigo domiciliario. No sabemos a qué acuerdo habrán llegado, pero está muy claro que Rob Bonta, el fiscal general de California, hizo un acto completamente de corrupción. Y tomemos en cuenta que son políticos y que nosotros somos números para el gobierno. Viene su reelección de fiscal y él ocupaba un resultado. Y la fiscalía, sus trabajadores solamente se sometieron a las decisiones, porque esa negociación no la hacen desde abajo, la hacen desde arriba. Porque un hombre que iba a cumplir más de 150 años de prisión terminó con una condena de 16 años, su coacusada con 1 año de arraigo domiciliario y con la opción de no estar en la lista de ofensores sexuales. Y su otra coacusada en octubre sale. Nazón Joaquín no va, si sale de la cárcel, si es que sale de la cárcel, porque nosotros junto con nuestros amigos y la gente que está en esta lucha, vamos a seguir luchando para que no salga. Pero si sale, él no puede pisar una iglesia. Pero solamente falta que Rob Bonta haya negociado la protección en la cárcel y no salir como un ofensor sexual. Cuéntenme un poco de su historia, porque, pues, a ver, no, en beneficio de nuestra audiencia, no todos saben realmente qué fue lo que pasó. Ustedes estuvieron por años junto a Nazón. ¿Es cierto? ¿Es correcto? Sí, bueno, yo soy cuarta generación dentro de la institución, es decir, mis bisabuelos, abuelos, mamá, y yo soy cuarta, mi hija también es quinta porque fue presentada en la iglesia, mi esposo tercera generación,
Yo desde los 9 años fui pues llevada por mi mamá a su padre de Nazón Joaquín, y después a los 16 años Nazón, también entregada a Nazón, y Nazón desde entonces hasta que me casaron a los 25, y de ahí otra vez me vuelve a llamar ya que toma su apostolado, otra vez como su asistente, que significa doncella. Las asistentes que están a su lado no son secretarias que hacen trabajo de secretarias, es ser una esclava sexual, es ser una esclava laboral, es una esclava de todas las formas a esta persona. Y eso fue casi todos los años de mi vida. No sé más que lo que Nazón me enseñaba, no sé más de lo que esta institución me enseñaba. Y por eso era tan necesario que yo diera esa denuncia, porque sabía qué tipo de persona y lo que pasaba en su cabeza de Nazón, y era lo que a mí me daba mucho miedo, porque soy madre. Yo soy madre, tengo una niña de 9 años, y cuando me salí, la niña tenía 4 o 5 añitos, y yo no entiendo cómo al ver tanta evidencia, la fiscalía, al ver tanta pornografía infantil que ellos vieron de diferentes niños que este señor tenía en sus celulares, en su iPad, en su computadora, era para que la fiscalía desde el principio que escucharon no solamente mi denuncia, despuesito llega una niña de 14 años a sentarse con la fiscalía, después llega otra niña y después otra niña, y después ustedes escucharon, llega su sobrina. Sí, sí. Y dentro de lo que había en el poder de la fiscalía, vieron miles y miles y miles de pornografía infantil. No se pusieron a pensar que ya no era Xochitl la que les estaba diciendo, oyendo 1, 2, 3, 4 o 5. Y después recibieron muchas llamadas, la fiscalía, de miles de personas que estuvieron llamando para decirles sus abusos que existieron, o a su padre de Nazón, o a su abuelo. Es un abuso sistemático, es trata sistemático en esta organización. Y yo no entiendo cómo la fiscalía no vio una bandera roja. Adela, nunca ni siquiera pusieron el nombre de Azalia en Interpol. Nunca lo pusieron. Lo sé porque hubo una denuncia que yo y mi esposo con otro denunciante, y ahora hay por lo mínimo 15 denunciantes, entre ellos menores de edad, en México. Y no sé por qué la Fiscalía nunca quiso trabajar con la Fiscalía de México, nunca quiso trabajar en equipo. Siempre ese es el problema de la Fiscalía del Estado. Quieren todo apresurarlo, todo lo quieren tomar para ellos. ¿Y qué pasó? A ellos no les importó porque a ellos no les pasó. Nos pasó a nosotras. Nos pasó a las personas que están temblando, los que sacaron su cara en esta institución, que levantaron sus voces por todas nosotras y por las víctimas que llegan. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? Estamos en peligro todos. Y la Fiscalía no se puso a pensar de la gravedad de la situación. Es totalmente incompetencia. Claro, porque es una organización poderosísima, ¿no? ¿Cómo decides tú salirte? Y te hago la misma pregunta a ti, Sharim, que estuviste por años y trabajando con él como enlace político. ¿Cuál era tu responsabilidad ahí? Ejercer ¿qué quiere decir enlace político? Prácticamente era generar relaciones con el gobierno, como ciudadano, como mexicano. Con los distintos gobiernos después, y con el gobierno federal. Sí, en beneficio de la comunidad. Teníamos una asociación civil que Nazón fue y la inauguró. La comunidad, la luz del mundo. Es para la comunidad. La comunidad me refiero a la luz del mundo. Ellos ahí el miembro, te voy a poner el ejemplo de los diputados federales de Morena, de la luz del mundo. Al inicio de la legislatura sale Hamlet Almaguer con 2 pines, el de la legislatura y el de Nazón Joaquín, puestos dentro del Congreso, con una publicación por México y por mi pueblo. Entonces, eso es lo que te meten por años, de que tú te debes al apóstol, y mi labor era ser un gestor de la iglesia ante el gobierno, y de igual manera generar los vínculos políticos para que otras personas también participáramos en ello. Pero aquí
el gran gángster de la política dentro de la luz del mundo se llama Rogelio Zamora Barradas. Rogelio, el papá del senador Israel Zamora Guzmán, es quien es la persona que toma las decisiones y quien negocia directamente con los partidos políticos. Yo tenía una particularidad que yo estaba en Baja California, y ahí es donde Nazón Joaquín depositó la confianza en mí para que yo pudiera hacer las cosas y pudiera gestionar apoyos para la iglesia, al grado de gestionar apoyos de gobierno para construir templos, buscar la manera de cómo, lamentablemente me avergüenzo de haberlo hecho, pero lo hacía por fe, de gestionar con los hermanos que nos facilitaran sus credenciales de lector, que nos hicieran un escrito, que nos dieran su comprobante de domicilio y hacer una gestión ante el gobierno para poder conseguir materiales de techo, conseguir bloques, cemento, por así llamarlo, para hacer gestiones para construir templos pequeños en otras partes, donde debería ser la responsabilidad de ellos. O un problema que hubiera de la iglesia con el gobierno lo tenías que resolver para que ellos pudieran estar bien. Y así tienen en todos. Y ahora esa estructura, ahora ya están estructurados y se llama APEM, que es la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, el cual el presidente es, como te decía, el papá del senador Zamora. Y esa APEM, en lugar de ser una asociación civil en beneficio de México, los ciudadanos, en realidad es una estructura territorial de la luz del mundo. Es decir, todo esto, ¿los ciudadanos se ven beneficiados de esto? Esa es la pregunta. Claro que no. No, claro que no. Es en beneficio propio de la iglesia. Y te voy a poner otro ejemplo del cual también me avergüenzo. Sé que tuvo un buen fin, pero no fueron las formas. Recuerdo un día hubo un ciclón en La Paz, Baja California Sur, y se abrieron centros de acopio. Y en nuestra asociación civil hicimos un centro de acopio y la gente empezó, conocidos, amigos y los vecinos y la gente conocida, empezó a mandar víveres. En lugar de haberlos llevado al gobierno del estado, que era el gestor de esto, los llevamos al sótano de la iglesia. Los marcamos como de Ensenada, Baja California, de la iglesia, y después pasó un camión desde Tijuana que venía recolectando por todas las iglesias para llevarle a los damnificados de La Paz. Pero eran los damnificados de la iglesia, no eran los ciudadanos de La Paz. Sí, sí. Cuando ellos te dicen, hacemos beneficencia, es mentir, es a través del trabajo que hacemos las personas, no del dinero que ellos recolectan a través de los diezmos y las ofrendas, o lo que gestionas en el gobierno. Que son diezmos millonarios, ¿no? Diezmos multimillonarios que han hecho a este hombre multimillonario, ¿no? A ver, ¿en qué momento toman conciencia ustedes que lo que les inculcaron por años no era correcto? Sí, la diferencia entre, yo siento que cuando te conviertes a una iglesia o a una organización así ya de grande, siento que es muy diferente a cuando naces dentro de la institución, que es lo que muchos de nosotros, siento, la mayoría, todas las personas que hasta ahorita han dado la cara, son personas que nacimos dentro de la organización. O sea, escucharon las Jane Does, todas las Jane Does nacieron dentro de la organización. Yo nací dentro de la organización. Todos nuestros compañeros que han salido a dar la cara para alzar la voz de lo que es esta institución y que la sociedad sepa, todos nacimos dentro de la organización, sea segunda generación, tercera generación, cuarta, quinta generación. Es algo que nosotros estamos viendo que fue peligroso porque nosotros nacimos con el cerebro lavado. Es algo sumamente peligroso porque este es su propio mundo, así como la Iglesia Católica tiene su gobierno, tiene sus estatutos, tiene sus leyes, bien la luz del mundo, es exactamente lo mismo. Y es lo que nos causa que nos da molestia en eso, es de que nadie ve el peligro.
Y cuando yo me salgo de dentro de la cúpula, de lo que era, pues, dentro de la cúpula de Nazón, Sí. Era porque mi esposo, cuando vio los mensajes, él los miraba y fue fue un mundo de dolor. Y yo todavía no lo miraba. Yo no miraba que lo que me estaba pasando, lo que me había pasado, yo no lo miraba mal. Yo todavía aún después, sí, yo aún todavía después de todo, fue poco a poco que hasta el año yo vi, oh, era una secta. Oh, después del año dije yo, sí fue trata. O sea, después del año dije, oh, sí fue abuso. Y sí fue esclavitud, pero una esclavitud, dije yo, pero es que fue esclavitud sexual. Y dije, hasta que no di mi denuncia ahora ya en México, ante la Fiscalía General de la República, fue la fiscal que me dijo, a mí me dijo, es que esto fue, vamos a ir en contra de la organización por delincuencia organizada. Y yo me asusté y dije, pero ¿cómo delincuencia organizada? Y yo no entiendo eso. Dijo, es que fue trata lo que te hicieron, tanto laboral y esclavitud sexual. Y es fraude, y es extorsión, es lavado, es fraude. Al escuchar dije yo, es que todo, y después otra persona, y otra persona, y otra persona, y te vas dando cuenta semana por semana, mes tras mes, cuando te vas topando con diferentes denunciantes y vas escuchando sus historias que son o parecidas o totalmente diferente, el fraude y el crimen que se le cometió a esta persona. Y es cuando nosotros nos vamos despertando, nuestro cerebro se va como que abriendo y conociendo nuestras leyes y nuestros derechos y cómo fuimos nosotros violentados. Entonces, ¿eres tú, Sharim? Sí, adelante. Si me permites, por último, respecto al tema político, no pude alcanzar a comentarte que no solamente eran las gestiones ante el gobierno, era sentarnos con diferentes partidos políticos, aunque uno militar en otro partido, sí. para hacer negociaciones. Y por último, poder llegar a hacer un meeting o dentro del templo, o en una casa, o afuera en las calles del templo, porque ahí se congregaban las personas. Era hacer la labor completa para que llegaran los favores políticos en lo futuro. O sea, no solamente eran hacer gestiones en gobierno. Pero te platico. Y esto ocurrió con todos los partidos políticos. Sí, con todos. Ahorita, lamentablemente, ellos se incumbran con el partido en el poder. Sí, mañana está el PRI, mañana van a estar con el PRI. Ahorita aman a López Obrador. Pero en la elección del 2018 estaban con José Antonio Meade. El propio Rogelio Zamora salió con Bernardo Barranco diciendo que López Obrador representaba a la Virgen Guadalupana. Y ahorita su hijo es afín al presidente. Y sus diputados son afines al presidente. Y fue el mismo 2018, pero se los olvida muy rápido. Ellos son emergentes en las campañas políticas. Sí. Me queda pero, claro. Te platico. Sí. Yo trueno cuando veo unos mensajes de WhatsApp que Nazón Joaquín le envía a mi esposa, mensajes sexuales. Y ese mismo día yo veo, los analizo, y lo que hago es picar el botón de quién era, porque nosotros teníamos guardado ese nombre como NJ, su teléfono. Cuando veo ese número en el WhatsApp, lo comparo con el que yo hablo, no solamente por mensaje, sino por llamada, y a Nazón le gustaba más hacer por mensaje. Y era el mismo. Y ahí es donde yo me trueno. Ese mismo día, en ese mismo momento, me trueno, y ese mismo día es cuando ya nunca más regresé a la secta. ¿Tú no tenías idea de esta conducta? No te lo permiten. Yo nomás miraba a mi esposa triste. Yo recuerdo que ese 2016 estaba en medio de la campaña y llegué y mi esposa estaba tirada en el piso y se había tomado pastillas porque ya no quería estar. Me acuerdo que le llevamos al hospital y los doctores me hablaron de una manera muy suave para que yo no supiera que ella había tomado pastillas para quitarse la vida. Y esto es lo que ocasiona la luz del mundo. Te quita tu familia. Cuando yo salí de esa secta, y soy el ejemplo de muchos, quien me dio a luz, me dijo que para ella, yo y mi familia estábamos muertos. Es justo lo que yo justo les quería preguntar.
¿Cómo reaccionaron sus padres que bueno, les heredan a ustedes esta fe, ¿no? No tuviste opción, en esa secta no tienes opción. Tú naces siendo un miembro de la Luz del Mundo y a los 14 años, para la Luz del Mundo la mayoría de edad es a los 14 años porque es cuando tú tomas responsabilidades, obligaciones dentro de la iglesia y beneficios dentro de la iglesia, ya sea, y te digo un beneficio es pasar a cantar, pasar a dar una oración, esos son los beneficios vagos que te regalan y que te han metido en la cabeza. Por eso el abuso sexual en la Luz del Mundo está normalizado en los menores de edad porque los ven como adultos ya a los 14 porque los obligan o deciden bautizarse. Por eso está normalizado y hay un control. Por eso Nazón Joaquín y por eso los apóstoles hicieron eso, para que la gente entendiera que a los 14 años ya eras un adulto con responsabilidades dentro de la iglesia y es poder abusar de los menores de edad. Es un patrón que viene desde el abuelo, desde Eusebio Joaquín. Sí, por eso les pregunto cómo reaccionaron sus familias cuando ustedes, 1, deciden salirse, 2, deciden denunciar. La familia de Xochitl lamentablemente fue peor. Su tía todavía la trató. Fueron por ellas al día siguiente que sucede todo esto. El ministro se involucra porque dentro de la Luz del Mundo hay un ministerio que se llama de Honor y Justicia. Este ministerio es quien supervisa las acciones incorrectas que hacen los miembros o los ministros. Entonces, a la Luz del Mundo te han enseñado que lo primero que tienes que hacer cuando se comete un delito o una falta es que tienes que ir al ministro. Es más, si te enfermas, tienes que ir primero al ministro antes de ir al hospital para que te presenten y te encomienden a Dios. Si yo iba a ir a San Diego a comprar mandado, tenía que pedirle permiso al ministro. Si yo iba a ir a las albercas, tenía que pedirle permiso al ministro. Si yo me iba a ir a visitar a mi papá que se murió y que no era de la iglesia, tenía que pedirle permiso, y si no me daba permiso, yo no podía ir a ver a mi padre muerto, porque decían que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora, Ruth Mesa, la tía, mamá de Xochitl, va por mi hija y por mi esposa y las mueven a San Diego y las regresan a la universidad que ellos tienen. La Luz del Mundo tiene una universidad en Tijuana. Todo esto por órdenes de Nazón Joaquín y de Azalia Rangel, en complicidad con Josué Mora, que es el secretario administrativo y amigo de Nazón Joaquín en la universidad, y Ada Pantoja, que era la tratante de niñas, que es la rectora de la Universidad Samán de Jalisco en Tijuana. La rectora es una tratante de menores y está denunciada, y nos preocupa mucho porque esa mujer está en contacto con jovencitas, jovencitos de preparatoria y con jóvenes de universidad en Tijuana. Son ministros de culto de la Luz del Mundo. Esa universidad está dirigida por ministros de la Luz del Mundo, las clases, todo. Hay un autocontrol donde dirigen, para ellos es un honor que Nazón Joaquín sea el fundador, siendo su padre, pero son hombres que ni estudiaron, que les regalan un doctor honoris causa, y Nazón Joaquín a los 21 años había cursado hasta 4º de primaria. Toda su familia son gente vividora de la iglesia, inútil, que no han tenido una carrera profesional, que no han hecho nada más que vivir de la iglesia. Nietos, hijos y los descendientes. Entonces, nosotros, al salirnos de la iglesia, lo que te enseñan es apartarte, porque te dicen que tu familia es la familia de la fe. Y este testimonio que te estamos dando es el testimonio de miles de personas, y que si cuando decides salirte de esa institución, te llaman apóstata. Cuando nosotros nos salimos de la institución y cuando detienen a Nazón Joaquín, van a nuestra casa y nos grafitean con spray apóstatas herejes, después de una leyenda que pusimos nosotros de nuestra libertad de expresión, y decir nuestra propia casa y poner 1000 mentiras no callan una verdad. Lo pusimos en la tarde y en la madrugada ya estaba grafiteado, porque ellos son intolerantes a quien no cree en su religión, son intolerantes a quien está en contra de creer en Nazón Joaquín o Samuel Joaquín como apóstol.
y eso te transmiten a la familia y por eso todo el odio que te pueden tener. Eso significa... Nosotros... Sí, perdón. Perdimos... No, nada más te quería decir, nosotros, como muchos, perdimos toda la familia. La única familia con la que quizás podemos contar es con la familia que no era de la iglesia o los que han salido de esa institución, de esa secta. Eso quiere decir Nada que más. sus padres no tienen relación con ustedes. Casi 6 años sin hablar con ellos. Me avergüenza mucho Padre, lo que les voy a preguntar. La señora Leila, quien era mi madre, nos las topábamos en el mercado y se daba la media vuelta y mi hija corría a sus brazos. Mi hija corría a sus brazos y esta mujer prefirió a un violador, depredador sexual, que a un hijo que no pidió nacer. Eso es la luz del mundo, ¿eh? Eso hace la luz del mundo. A todos los que nos salimos de ahí. Me da mucha pena y empatizo, por supuesto, con ustedes. Se tiene que decir la verdad, Adela. Se tiene que decir la verdad. Se tiene que decir la verdad. Es una secta controladora, extorsionadora. Y eso viene no solo de Nazón, viene desde los obispos hasta los ministros, porque como te decía, el ministro te dice qué haces, cómo vives, dónde vives, si te callas o hablas, y la iglesia te dicta cómo vestirte, cómo hablar, cómo ves a las mujeres de largo, porque es una política interna. Las mujeres no pueden maquillarse, no pueden usar aretes, no pueden hacer cadenas, el hombre no puede usar el cabello largo, la mujer no puede usar el cabello corto. Son ideas retrógradas de hace 100 años las que se están viviendo en el 2020. Que frente a estas conductas criminales ya eso pasa a un segundo término. Yo les decía que me avergonzaba lo que iba a preguntar, pero seguramente las madres de ustedes dos pasaron por lo mismo que tú, Xochitl. Sí, mi mamá biológica, lamentablemente, sí, también. Fue víctima de Samuel y lamentablemente pues la perdimos en la drogadicción, y entendemos que no todos tienen las mismas circunstancias. Ella estaba sola porque obvio mis abuelos, ni nadie de la familia ni de la iglesia, nadie la fue a ayudar. Mi tía también, quien me llevó, quien fue mi legal guardian, sí. A mí y a mis 4 hermanos. ¿Quién se quedó con su custodia? Sí, ella también fue víctima de Samuel, y desde muy chiquita también. Y ella en su cabeza pues creía que era algo bueno, que me estaba haciendo un favor. Y desde el día que yo nací, me acuerdo que tenía meningitis y iba a fallecer porque estaba en coma del bebé. Y después ella me dijo que era la razón por la cual yo quedé viva, era porque mi vida me había ofrecido al siervo de Dios. Y pues yo me crié así toda mi vida, creyendo que toda mi vida, desde que yo me acuerde, desde secundaria, prepa, era prepararnos cada 15 días, había un baile para Samuel, había una presentación para Samuel, y estas presentaciones no eran solamente las que hacíamos en sus fiestas, en donde estaba toda la iglesia, eran en privado. Y mi vida era totalmente Samuel, mi vida después fue totalmente Nazón. Yo tenía 10 minutos para llegar desde mi escuela a mi casa, contados los minutos. Después de llegar a la casa, y mi tarea tenía que estar lista, porque yo tenía que ir a Berea a trabajar para Nazón y estar para Nazón y para lo que Nazón quisiera y deseara. Y después de eso pues era su papá quien manejaba mi tiempo para Nazón. Por que será 16 años de mi vida, mi trabajo de Samuel era estar 100% en esclavitud para Nazón. Y era lo que yo no entendía, que mi tía lo sabía, sus hermanos lo sabían. Y esa fue totalmente mi vida, y mi tía, mis abuelos, mis tíos, mi familia, todos lo sabían, iniciando por mi tía, que era como mi mamá quien me crió.
¿Y era lo la hablaban primera en entre ustedes? ponerme en esa situación. Xochitl, ¿tú llegaste a decirle? ¿Mande? ¿Lo hablaban entre ustedes? Entre mi mamá, mi Pues, tía. sí. Nosotros. No, mira, es que es algo muy peligroso que también yo veo, porque como le he platicado con mis abogados y con las agencias, que aquí lo peligroso es que aún cuando eres groomer, que ya cuando ya te fueron groomer y ya te alistaron, ya te prepararon. En mi caso mío, en algunas fue, vamos a decir, la coacusada Susana, en otros Alondra, quien después se declaró culpable antes de que Nazón saliera. Ella se arrepintió y ella vio el peligro de todo lo que era y todo el abuso que también se le cometió a su persona. Pero aquí el peligro es de que todas nosotras, ya que eres groomer, es de que tú no entiendes lo que está sucediendo, tú no está en tu cabeza, porque pasa directamente de las personas en las quienes más confías. Entonces, aquí, cuando nosotras estábamos juntas platicando, pudiera haber sido de cualquier cosa, ¿qué va a pasar mañana? Toca a las 3, pero tú no podías ir a estar a su lado, a su casa, a su oficina, a su lado, sin ser llamada. Entonces, las poquitas veces que nos topábamos las otras, porque no éramos amigas, ninguna era amiga. Nosotras no éramos amigas, nos mirábamos nada más, pero entre nosotras nunca hablábamos, nunca platicábamos, nunca había una conversación de, oh, ¿cómo te va? O ¿cómo está tu esposo? O ¿cómo están tus papás? Nada de eso, nunca había comunicación. Era totalmente lo que era a las 3 de la tarde, te toca estar, y era todo el día, era estar con tu celular, estar pensando a qué minuto te va a llamar, te estaban moviendo de casa en casa, porque siempre tenías que estar alerta en lo que te pidiera el siervo de Dios o Salia, y era estar, o su hermana, y era estar constantemente en eso, en tu cuarto o en la casa, porque tú no teníamos permiso de salir de ahí, porque sus guardias siempre estaban en protección, o las casas siempre estaban cuidadas, y no es como si teníamos amigas o no, qué sé yo, podíamos platicar así como lo hago con mis amigos. O sea, no es así. En ese entonces era totalmente, tu celular era totalmente para eso, no era para nada más. Y pues así es esta situación. Respecto con mi mamá, ella no fue abusada por la jerarquía ni nada de eso, pero porque vivíamos en una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña, una ciudad que se llama Ensenada, Baja California, y estas cosas y estos actos sucedían en las iglesias, mayormente en las iglesias grandes, de Los Ángeles, Texas, San Diego, Tijuana, hermosa provincia, Betel, donde estaban las iglesias grandes, porque donde estaban las iglesias pequeñas, porque va a llegar quien te diga, yo nunca vi eso, pues no lo viste porque eras una iglesia que es pequeña. Ahí no llegaban los hijos del siervo de Dios, como le llamaban, ahí no llegaban las personas de la alta cúpula, porque en realidad eso es, la cúpula es quien maneja las cosas junto con Nazón, estos obispos. Es más, esta misma cúpula es la que protege a Salia Rangel García, la persona que está prófuga, que por ineptitud de la Fiscalía de California. Yo no entiendo para qué privaron de compartir información con otras agencias si iban a terminar haciendo un acuerdo. No pusieron un red flag en Interpol para Azalia Rangel porque no les interesaba. Azalia está prófuga en México y la protege el amigo de su esposo Gabriel Meléndez, el senador Israel Zamora. ¿Por qué la protege? Porque Israel es su amigo, Israel era su asesor técnico, son amigos con su papá Rogelio Zamora, porque están protegiendo un interés. A ella la van a esconder todo el tiempo necesario. Más ahora con esta mala decisión de la Fiscalía. Saben, ellos ya tienen una gota de esperanza de que Nazón Joaquín va a regresar, pero eso no va a ser posible, porque vamos a luchar para que este señor no solo se quede donde está, se vaya a una cárcel peor, donde pueda él pagar por los delitos que cometió, como lo merece. Eso es lo que nada más queremos, justicia, para que pague lo que hizo
como lo merece, como un depredador sexual. Y supongo que a ti te costó, Xóchitl, trabajo presentar la denuncia. Sí, en ambos lugares, primero más que nada en el estado de California, porque yo no sé, yo creo que la gente se mete en la película de que es muy fácil contactarte con las autoridades, pero cuando eres latina, no es así. Cuando eres latina, no te hacen caso. Y en el caso mío, yo no solamente a los políticos, yo me acuerdo que le mandaba cartas, y ahí las tengo, cartas a los mayors, carta a miembros del Congreso, después a los medios. Yo me intenté de contactar con Oprah Winfrey, con Leah Remini, los del Me Too Movement, al departamento de policía en Redlands, en el rancho, donde fui abusada también, de aquí de California. Y después del Departamento de Justicia en California, primero fue en Los Ángeles donde me atendieron, y después de Los Ángeles no me tomaron el caso, porque dijeron que no sabían si iban a poder cuidar el caso, que porque la esposa estaba embarazada y no sabía si le iba a poner cuidado al caso, y después lo mueven a Riverside otra vez. Yo estaba viviendo en Ensenada, pero yo me dejé venir con mi hija para seguir tocando puertas en las autoridades, y aún después de eso, ya que después me atienden, no me creyó el Deputy Attorney, Amanda Plisner, no me creyó. O sea, después lo que ella necesitaba era platicar con menores de edad para poder creer y tal vez tomar en cuenta este caso. Y lo que yo no entendí era, ok, no me vas a creer a mí porque soy mujer, está bien. Y me dolió mucho, pero yo creí que después ellos iban a tomar su trabajo en serio, ya después de que vieron que menores de edad estaban ya denunciando. Y aún así, siendo que después de todas las denuncias después del arresto, porque habían visto todas las imágenes y todas las muchas pruebas que vieron en el teléfono de Jane Doe 4, ellos después de eso, por el warrant que ellos consiguen con Nazón, reciben toda esta información en sus mismos artículos, y aún así después de eso, de ver todo el peligro y ellos no fueron competentes desde que se desestimó el caso por su incompetencia, deberían de haber dado esto a las autoridades federales, porque ellos vieron que esto fue internacional, y muchos niños mexicanos que estaban siendo abusados en Jalisco, muchos, y todavía para que el gobierno de Jalisco diga que no es cierto, que no hay investigación. El gobernador es su amigo. El gobernador Alfaro se jactó ser amigo de Nazón, Joaquín. ¿Sabes qué es más triste? Que este hombre estaba señalado como portador y reproductor de pornografía infantil. Y lo primero que hace la fiscal en el juicio ese día miércoles es mostrarle al juez algunas imágenes de pornografía infantil que Nazón traía en sus dispositivos. Y se los muestra al juez. Eso no fue suficiente para la fiscalía, para decirle, en lugar de pensar en negociar, ellos saben, ellos son cómplices de Nazón, porque callaron todo esto, lo están callando, están revictimizando a las personas que denunciaron. ¿Qué ha pasado con la denuncia en México? Está detenida, pero tenemos la confianza. Lo que se nos dijo es que iba a actuar, empezar a actuar, y lo digo. Y si se congela, ya sabemos quiénes son los que están gestionando ese congelamiento de esa carpeta de investigación, que va a iniciar terminando el juicio criminal. Pero también es necesario saber que la fiscal que ahorita tiene el caso en México ha sido muy transparente en el caso, y lo ha cuidado mucho, y eso lo sé porque yo personalmente yo lo veo, y yo siento la confianza todavía y la fe todavía en ella, en esta fiscal particularmente, no toda la FGR, en ella y cómo está llevando el caso íntegramente, porque los abogados de Nazón, políticos de Nazón, han querido ir a amedrentarla. Han hecho público su nombre. Sí. ¿Ustedes han recibido amenazas? Claro. Sí, hasta nuestra casa llegaron a querernos pues matar, a eliminar, y hay testigos que han testificado ante la FGR los propios
al inicio de que detienen a Nazón Joaquín, por un conocido, un contacto, nos apoyan en darnos un apoyo por policías federales del área de inteligencia. Y eso era un apoyo nada más, no era algo oficial. Agradecemos ese apoyo que nos dieron. Pero alrededor del día 9, 10 de junio, hace 3 años, estos hombres, cuando llegamos de nuestra casa, había 4 hombres esperándonos afuera, miembros de la iglesia. Por nuestra suerte nos metimos a la casa y los policías actuaron, pero lamentablemente nos quitaron la protección cuando Andrés Manuel López Obrador decidió hacer la Guardia Nacional y acabar la Policía Federal. Ya. La última vez que los vimos fue una vez que nos acompañaron a la línea a cruzar y nos dijeron, ya no podemos estar, porque el presidente quiere que nos hagamos de la Guardia Nacional. Y nos dejaron solos. Después de que mi esposa ya había denunciado ante la fiscalía, después de que se le había mandado una carta a la que en ese entonces era la directora de la Guardia Nacional, que se hicieron las gestiones ante diferentes partes, que la CEAV, que nosotros estamos dentro del programa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV estaba haciendo gestiones con el gobierno. Lamentablemente, un día le dije a la persona de la CEAV que no hiciera la gestión ante el gobierno del Estado porque el gobernador Bonilla era cercano a Nazón Joaquín, era entregarnos. Entonces, México se olvidó de proteger, pero hemos estado luchando para que esto suceda y poco a poco las cosas van avanzando y esperamos que en realidad sí haya justicia y que el fiscal general de la República, que el presidente hagan lo correcto y no protejan a más delincuentes, porque yo no voy a recibir un mensaje del presidente en el que diga que seamos tolerantes como él dijo que fuéramos tolerantes con Nazón Joaquín. Él también defendió a un criminal, porque en lugar de ponerse del lado del pueblo no digo que lo señalara como un criminal, porque no estaba comprobado, hoy ya está comprobado, pero que hubiera puesto la parte neutra de decir, si él es investigado, pues que se haga lo correcto y en México haremos lo mismo, porque es una institución, pero no, prefirió coludirse con los demás políticos o como los buenos políticos que son, con la mafia de la estructura de la luz del mundo, de esos políticos. Pues yo les agradezco mucho que compartan esto con nosotros y pues vamos a seguir muy de cerca el caso como lo hemos venido haciendo y si me permiten que estemos en contacto. Y yo por último, pues quiero saber cómo están ustedes personalmente, si han recibido terapia, si han estado en terapia. Tú decías hace un rato, Xóchitl, que pues los casaron de alguna manera. No sé cómo funcionaba esto, cómo funciona dentro de la luz del mundo. Pero pues, ¿cómo están en ese sentido, ¿no? Su salud emocional, mental, etcétera. La verdad, no he tenido tiempo por medio de estar luchando en esta causa, no he tenido tiempo de poderme sentar a buscar terapia, pero sí, las pocas veces que sí lo he hecho, no han podido ayudar y los que sí pueden ayudar, que son especialistas, son muy caros. Y se encuentran pues en las áreas más caras de Los Ángeles o de San Diego, aquí en el sur de California, pero la verdad no por seguir estando luchando en esto no he podido darme el espacio o el tiempo de cuidarme, lamentablemente, pero vamos a seguir fuertes. No digo que no estoy quebrada y que no siento dolor, que no sentimos dolor de todo, pero yo creo que si ahorita es el momento de seguir fuertes, si hubo un momento es ahorita, porque esto tiene que llegar más allá de California.
Esto tiene que llegar más allá de 3 estados, esto tiene que llegar en todo el mundo, primeramente en Estados Unidos y en México, que es en donde la mayoría de los abusos pasaron. Sharin, ¿quieres decir algo y comentar algo al respecto? Sí, como lo dice Xochitl, pues no hemos tenido terapia, porque en realidad, te voy a ser honesto, Adela, yo era un joven que su vida trabajó y estudió, y después de tener una carrera profesional y una carrera política de trabajo, me vengo a un país donde no tengo un oficio fijo. Entonces nosotros somos, este país es de oficios, mi carrera no vale. Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Nosotros, mucha gente pensará que hay gente detrás de nosotros, pero no. Yo soy una persona que sale todos los días a trabajar en la calle, literalmente en la calle. ¿Sí? Y que estamos entregando nuestra vida en esto, y que lo que poquito que hacemos, lo hacemos en esto. Nosotros no nos damos el tiempo de pensar, y la verdad quisiera decirlo, tenemos una gran hija que ha sabido comprender y que es una guerrera parte de esto. Esta niña ha sabido comprender y sabe cuando tenemos que estar. Y la gente decir, ¿dónde estaba mi hija mientras nosotros estábamos luchando? Tenemos que mandarla a un lugar donde esté escondida, donde firmamos un documento que si a ella le pasa algo, nuestros amigos con los que están, ellos son responsables de nuestra hija, porque no sabemos si vamos a regresar. La luz del mundo sabe dónde vivimos, sabe qué carro manejamos, saben a dónde voy, dónde trabajo, en qué escuela va mi hija. Ellos saben. Pero ni modo, es lo que nos tocó vivir y tenemos que lucharlo. Honestamente, si no lo luchamos nosotros, nadie va a estar por nosotros. Así mismo las demás personas que han alzado su voz. Si no luchan por ustedes, nadie va a venir un extraño a ayudarles. Solamente alzando la voz y uniéndose es como vamos a poder luchar juntos. Pero la verdad, así este peligro que corremos, te quiero decir, imagínate el peligro que corren las Jane Does. Si por alguien está en la cárcel ese hombre, es porque mi esposa denunció, porque estas 5 muchachas denunciaron, y aparte había 2 hombres, 2 niños, y porque otras personas, pero en realidad de 100 personas que denunciaron solo contaron 3 porque se les acomodó, y también es una injusticia porque no contaron a las otras 2 muchachas. No valió su abuso, no valió el abuso de la sobrina de Nassau, no valió el abuso de la otra muchacha que estaba secuestrada. No valió. Lamentablemente, el 80%, 70% de los abusos realizados por Nassau Joaquín eran en México. Eran en la hermosa provincia. Eran en el este de Los Ángeles. Porque esas son sus guaridas. La luz del mundo. La guarida del apóstol es hermosa provincia. Ahí se pueden esconder narcotraficantes y no pasa nada. Así te lo digo, Adela. Híjole. Es una comunidad cerrada. Con el solo hecho de que tú veas a alguien que no está ahí, que no es de ahí, y un hermano de algún grado jerárquico te dice, usted no diga nada, no dices nada. Hace 2 años sucedió un feminicidio a una cuadra del templo con una miembro de la iglesia, en la cual el vocero de la Luz del Mundo, Silem García Peña, estaba vinculado a ese tema. ¿Y qué pasó? Nada. Salió una nota diciendo que el vocero era vinculado al tema, y a los 15 días estaba sentado con el gobernador, con su papá del vocero, con Rogelio Zamora, con la jerarquía, porque él era un obispo de la iglesia también. Aquí no hay justicia para esa mujer. No tuve el gusto de conocerla, pero como te digo, y en hermosa provincia, nadie vio nada. No hubo una cámara que pudiera grabar. Si está llena de cámaras la hermosa provincia. Es la guarida de los Joaquín. Eso es hermosa provincia. Híjoles, no saben
cuánto me duele por lo que han atravesado toda su vida y por lo que están pasando ahora. Y bueno, pues aquí está este espacio a su disposición y Gracias. créanme que lo vamos a seguir muy de cerca. Les mando un abrazo y gracias otra vez por compartir su historia. Muchas gracias a ustedes. Son muchas las injusticias que suceden dentro de la luz del mundo. Muchas. Gracias. Gracias a ustedes.